Tengo la intención de contarte una historia que hará que cualquiera que tenga un mínimo de conciencia se sienta enfermo. Durante 10 años de mi vida, el hombre que más adoraba en el mundo, aquel a quien crié con tanta calidez, aquel a quien traje a este mundo con sufrimiento y felicidad, ese mismo hombre me agredió a diario, mientras yo estaba paralizada, sin la fuerza para mover ni siquiera mi mano izquierda en mi defensa. Mi propio hijo me maltrató durante una década. Amigos, escriban en los comentarios si les gustó la historia. No olviden suscribirse y apoyar el video con un like. Y lo más terrible fue que lo hizo, fingiendo que se preocupaba por mí. Esto puede sonar como la trama de una película de terror, pero sucedió aquí mismo, en Rostov, Rusia, en mi propia casa, bajo el mismo techo donde lo crié, creyendo que estaba educando a una persona decente. Mi nombre es Ariadna Sokolova. Tengo 72 años y vivo aquí, en Rostov, Rusia. La gente que me ve hoy, vendiendo mis hierbas medicinales en el mercado de agricultores Amanecer, con mi pequeño puesto lleno de plantas curativas, conversando con la gente, dando consejos sobre tés e infusiones, no puede siquiera imaginar el infierno por el que he tenido que pasar. Los que me rodean me conocen como la señora Hada la Sanadora, esa misma mujer que siempre tiene una sonrisa en el rostro y una palabra de consuelo para los que sufren. Pero detrás de esa sonrisa se esconde una historia que he guardado en secreto durante mucho tiempo, hasta que llegué a la conclusión de que ya no puedo callar. Antes de continuar con esta difícil historia, díganme en los comentarios cómo se llaman y desde dónde están escuchando. Quiero saber quiénes son estas personas valientes que tienen el coraje de escuchar la cruda verdad de la existencia. Porque la historia que estoy a punto de contar no es para todos. Es una historia que les afectará de una manera que probablemente nunca imaginaron. Pero debo contarla, porque sé que hay otras mujeres pasando por lo mismo que yo. Y quizás mi coraje les dé fuerzas también a ellas. Cada palabra que pronuncio aquí es verdad. Cada detalle realmente sucedió. Y si ven hasta el final, entenderán por qué me tomó tanto tiempo reunir el valor para contarlo. Mi vida no siempre estuvo ligada a las plantas y los remedios naturales. Trabajaba en una fábrica textil aquí en Rostov, cosiendo todo el día, ganando mi dinero con mucho esfuerzo para criar a mi hijo sola. La fábrica estaba ubicada en el barrio industrial, un edificio grande y ruidoso donde cientos de mujeres pasaban el día encorvadas sobre las máquinas de coser, creando ropa que nunca pudimos permitirnos comprar. El padre de Antón me abandonó cuando se enteró de mi embarazo. Dijo que no quería responsabilidades, que era demasiado joven para ser padre. Era un chico atractivo de buena familia que me llenó la cabeza de promesas y desapareció cuando vio que el juego se ponía serio. Solo tenía 19 años cuando nació Antón, pero decidí que criaría a este niño con un amor inmenso y le daría todo lo que yo no tuve en mi infancia. Mi propia madre falleció cuando yo era pequeña. Mi padre era un hombre severo que no sabía mostrar ternura. Me juré a mí misma que mi hijo sería diferente, que crecería sabiendo que era amado, que tendría todas las oportunidades que yo nunca tuve. Mirando hacia atrás, creo que fue este amor excesivo lo que finalmente lo echó a perder. Lo hizo pensar que podía hacerme lo que quisiera. Trabajé como una condenada por más de 20 años en esa fábrica. Me levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno, dejaba el almuerzo para que Antón lo calentara cuando regresara a casa de la escuela. Tomaba 2 autobuses para llegar al trabajo antes de las 7. La fábrica era un lugar caluroso y sofocante, lleno de tela, polvo y químicos. Pasaba todo el día sentada, encorvada sobre la máquina de coser, haciendo lo mismo miles de veces al día. Era un trabajo que me dolía la espalda, me forzaba la vista, me endurecía los dedos de presionar la máquina. Regresaba a casa a las 6 de la tarde,
muerta de cansancio, pero aún tenía que preparar la cena, ayudar a Antón con la tarea, lavar la ropa, limpiar la casa, preparar todo para el día siguiente. Era una rutina que me rompía por dentro, pero lo soportaba todo, pensando en el futuro de mi hijo. Los fines de semana, cuando no lavaba ropa ni limpiaba, lo llevaba al parque, le compraba helado, trataba de darle una infancia que yo nunca tuve. Ahorraba cada centavo para comprarle útiles escolares, buena ropa, zapatos nuevos cuando le crecían los pies. Antón era un niño cariñoso, o al menos eso pensaba yo entonces. Me ayudaba en casa, barría el patio, sacaba la basura, decía que me amaba, decía que cuando creciera me cuidaría. Esas palabras me daban fuerzas para seguir trabajando duro cada día. Soñaba con el día en que terminara la escuela, encontrara un buen trabajo y pudiéramos vivir una vida más tranquila. Nunca se me ocurrió que dentro de ese niño que crié con tanto esfuerzo estaba creciendo un monstruo, que todo el amor que le di se estaba interpretando de una manera enfermiza. En la escuela, Antón siempre fue un estudiante promedio. No estaba entre los mejores, pero tampoco causaba problemas a los maestros. Era tranquilo, obediente, hacía sus tareas sin quejarse. Iba a todas las reuniones de padres, hablaba con los maestros y siempre escuchaba que era un niño educado y respetuoso. Nadie se quejó nunca de él. Nunca tuvo problemas de comportamiento, así que yo estaba tranquila. Pensé que lo estaba criando bien, que iba por el camino correcto. Cuando cumplió 18 años, comencé a notar extraños cambios en su comportamiento. Al principio fueron miradas. Me miraba de manera diferente, especialmente cuando me cambiaba o salía de la ducha. Eran miradas prolongadas que me hacían sentir incómoda, pero trataba de ignorarlas. A veces sentía que alguien me observaba cuando estaba en el dormitorio o el baño, pero cuando iba a revisar, él estaba lejos, viendo la televisión o en su teléfono. Pensé que todo estaba en mi cabeza, que me estaba volviendo paranoica por demasiado trabajo. También se volvió más invasivo conmigo, más afectuoso de una manera que no era normal entre una madre y un hijo adulto. Quería abrazarme todo el tiempo. Me daba besos en la mejilla que duraban más de lo normal. Siempre encontraba excusas para recostarse sobre mí, para tocarme. Cuando estaba en la cocina, cocinando, él venía por detrás y me abrazaba, presionando su cuerpo contra el mío de una manera que me resultaba extraña. Cuando me quejaba, se reía y decía que solo era cariñoso, que no podía ni siquiera abrazar a su propia madre. Un día, me dijo que quería darme un masaje porque estaba muy cansada del trabajo. Se lo permití, pensando que era el cariño de un hijo, pero su masaje fue extraño. Sus manos comenzaron en mis hombros, como era de esperar, pero luego descendieron por mi espalda, por los lados de mi cuerpo, acercándose a mis senos. Cuando le dije que eso no estaba bien, se rió y dijo que yo estaba exagerando, que solo estaba tratando de aliviar mi tensión, que veía maldad donde no la había. Las cosas empeoraron gradualmente, de forma tan sutil que me tomó un tiempo darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Empezó a entrar a mi habitación sin llamar a la puerta, siempre con alguna excusa. Decía que quería preguntarme algo sobre la escuela, o que estaba buscando algo que yo le había prestado, o que quería hablar de trabajo, pero noté que sus ojos estaban fijos en mi cuerpo de una manera que no era normal entre una madre y un hijo. Cuando yo estaba en camisón, se quedaba más tiempo, allí, hablando de cualquier cosa con tal de seguir mirando. Cuando le decía algo sobre este comportamiento extraño, se enojaba y decía que yo tenía la mente sucia, que él solo quería hablar conmigo, que yo estaba interpretando mal las cosas. Decía que me estaba volviendo paranoica, que era el efecto del cansancio del trabajo, que necesitaba descansar más.
Me hizo sentir culpable por desconfiar de él, por ver maldad donde, según él, no la había. Una noche, llegó a casa algo borracho y trató de dormir en mi cama. Dijo que tenía miedo, que había tenido una pesadilla terrible, que no podía dormir solo. Le permití acostarse, pensando que sería temporal, que al día siguiente volvería a su habitación. Pero durante la noche sentí que se movía de manera extraña, presionando su cuerpo contra el mío, poniendo su mano en mi cintura, en mi pierna. Cuando me desperté asustada y le pregunté qué estaba haciendo, fingió estar profundamente dormido. Al día siguiente, cuando saqué el tema en el desayuno, dijo que lo había soñado, que nada de eso había sucedido, que estaba confundiendo los sueños con la realidad. Dijo que era común que las personas que trabajan mucho tuvieran pesadillas realistas, que necesitaba cuidarme mejor. Me hizo dudar de mi propia memoria, de mi propia percepción de lo que había sucedido. Empecé a temer a mi propio hijo, pero al mismo tiempo me sentía culpable por pensar esas cosas de él. Después de todo, era mi hijo, el hijo que había criado con tanto amor, con tantos sacrificios. ¿Cómo podía sospechar algo tan horrible? ¿Cómo podía imaginar que mi propio hijo tenía pensamientos impuros hacia mí? Traté de convencerme de que era mi imaginación, que el trabajo duro me estaba volviendo loca, que necesitaba dejar de ver el mal donde no lo había. Empecé a evitar quedarme a solas con él en casa. Siempre encontraba algo que hacer cuando él estaba cerca. Empecé a cerrar la puerta de mi dormitorio con llave, algo que nunca había hecho antes. Cambié mis hábitos de baño, vistiéndome en el baño en lugar del dormitorio. Pero todo esto me hacía sentir aún más ansiosa, porque no podía entender por qué estaba tomando estas precauciones contra mi propio hijo. Pero entonces llegó el día que cambió mi vida para siempre, que dividió mi existencia en un antes y un después. Era la mañana de un lunes, 15 de marzo de 1998. El día comenzó normalmente, como cualquier otro. Me desperté a las 5 de la mañana, como siempre. Preparé el desayuno, preparé el almuerzo, me alisté para el trabajo. Antón todavía dormía cuando salí de casa. Era un día cálido de verano, pero con una brisa agradable que hacía la mañana placentera. Llegué a la fábrica a la hora habitual. Marqué mi entrada, me senté en mi máquina de coser y comencé a trabajar. Estaba terminando un lote de ropa de mujer que tenía que entregar antes del almuerzo. Recuerdo que estaba concentrada en mi trabajo, tratando de terminar ese pedido a tiempo, cuando de repente sentí un dolor terrible en la cabeza, como si alguien me hubiera golpeado fuertemente en la nuca con un martillo. El dolor fue tan intenso que mi vista se nubló de inmediato. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, una horrible sensación de que todo a mi alrededor giraba. Traté de agarrarme a la mesa de la máquina, pero no pude. Lo último que recuerdo es caer de mi silla, escuchar el ruido de otras máquinas deteniéndose, los gritos de mujeres que corrían hacia mí. Después de eso, una pérdida total de conciencia. Estaba en la fábrica, en mi máquina de coser habitual, terminando un lote de ropa de mujer que tenía que entregar antes del almuerzo. De repente, sentí un dolor terrible en la cabeza, como si alguien me hubiera golpeado con un martillo. Mi vista se nubló, sentí que el suelo giraba, y lo último que recuerdo es caer de mi silla. Cuando desperté, estaba en el hospital, conectada a muchos aparatos. El médico explicó que había tenido un derrame cerebral, una hemorragia cerebral. Dijo que era muy joven para eso, que normalmente les pasaba a personas mayores, pero el estrés del trabajo y la vida me había afectado mucho. El lado izquierdo de mi cuerpo estaba completamente entumecido. No podía mover mi brazo y mi pierna izquierda con normalidad. Fue entonces cuando mi vida se convirtió en un infierno total.
Necesitaba ayuda para todo, para bañarme, vestirme, ir al baño, comer. Antón, que entonces tenía 22 años, se ofreció a cuidarme. Dijo que lo dejaría todo, que dedicaría su vida a cuidarme, porque yo había dedicado toda mi vida a cuidarlo a él. En ese momento me conmovió tanta devoción. Los primeros días en casa fueron normales. Me ayudaba con los cuidados, me llevaba al baño, me alimentaba, me ayudaba a bañarme. Me sentía agradecida por tener un hijo tan atento. Pero luego comenzaron los cambios. Primero, dijo que no podía permitir que nadie más me cuidara, porque solo él sabía cómo hacerlo correctamente. Echó a la mujer que la trabajadora social había contratado para ayudarme unas horas al día. Irina era una mujer de unos 50 años, muy atenta, que venía 3 veces por semana para ayudarme a bañarme y hacer fisioterapia básica. Tenía experiencia cuidando a personas con derrames cerebrales. Sabía cómo manejar la parálisis. Era amable y respetuosa. Pero Antón comenzó a quejarse de ella. Decía que era descuidada, que hacía algo mal, que me lastimaba durante los ejercicios. Inventó tantas quejas que la pobre mujer finalmente renunció a su trabajo. Después de eso, empezó a decir que yo estaba muy sucia, que necesitaba baños más largos, que él tenía que limpiarme mejor porque nadie más lo haría con el cuidado necesario. Los baños que antes duraban 10 minutos con Irina comenzaron a durar más de 1 hora con él. Decía que una persona paralizada acumulaba suciedad en lugares que las personas normales ni siquiera podían imaginar. Que si no me limpiaba adecuadamente, podía contraer una infección grave. Que incluso podía morir si no tenía una higiene adecuada. Sus manos comenzaron a demorarse más en ciertas partes de mi cuerpo, especialmente en mis senos y mi zona íntima, siempre con esas excusas de una limpieza profunda. Cuando me quejaba de que eso no estaba bien, de que no debería tomar tanto tiempo, él decía que sí, que las personas que no podían moverse con normalidad debían ser limpiadas con más esmero, que yo no entendía nada de cuidados médicos. Decía que había investigado en Internet sobre la higiene para personas postradas en cama, que los sitios especializados recomendaban una limpieza exhaustiva, que yo debía estar agradecida de que él tuviera la paciencia para hacerlo. Traté de discutir, pero él siempre tenía una respuesta lista, siempre una justificación médica para cada cosa asquerosa que hacía. Empecé a darme cuenta de que algo andaba muy mal cuando empezó a tocarme de una manera que no tenía nada que ver con la limpieza. Eran toques prolongados, toques que me afectaban de una manera que me dejaban con asco y terror al mismo tiempo. Pasaba su mano por mis senos, haciendo movimientos circulares, diciendo que estaba revisando si había bultos, que las mujeres paralizadas tenían un mayor riesgo de cáncer debido a la mala circulación. Tocaba mi zona íntima con sus dedos, introduciéndolos donde no debía, siempre diciendo que estaba limpiando secreciones, que estaba revisando si había alguna infección. Pero yo estaba allí, dependiendo de él para todo, sin poder siquiera levantarme sola de la cama. ¿Qué podía hacer? Mi lado izquierdo estaba completamente muerto. Ni siquiera podía empujarlo con mi mano derecha porque no tenía fuerzas. Era como estar atrapada dentro de mi propio cuerpo, viendo y sintiendo todo lo que me pasaba, pero sin poder reaccionar. La sensación de impotencia era desesperante. Me dejaba en un estado de pánico, pero gritar era inútil, porque nadie podía oír. La situación siguió empeorando gradualmente, lo que me hizo dudar si me estaba volviendo loca o si realmente estaba sucediendo. Él empezó a controlar todo en mi vida. Las visitas que podía recibir, los medicamentos que tomaba, la comida que comía, los programas que veía en la televisión. Decía que era por mi propio bien, que él sabía mejor que nadie
lo que yo necesitaba, que como cuidador principal, él era responsable de todas las decisiones sobre mi salud y bienestar. Nos aisló por completo del mundo. Ni siquiera dejaba que los vecinos vinieran a verme. Cuando alguien se presentaba en la puerta, él respondía y decía que yo estaba durmiendo, o que me dolía, o que el médico había recomendado reposo total. Siempre inventaba otra excusa para ahuyentar a la gente. Con el tiempo, todos dejaron de venir, creyendo que realmente necesitaba aislamiento para recuperarme. Y los abusos continuaron aumentando día a día, hasta llegar a un punto que ni siquiera se pueden imaginar de lo que era capaz este monstruo. Pero esperen, antes de ir directamente al final de esta horrible historia, debo empezar por el principio de mi vida, porque de lo contrario, no entenderán cómo un hijo puede convertirse en un monstruo así. Cómo una persona a la que criaste con tanto amor puede convertirse en una criatura tan cruel. Después de salir del hospital, completamente dependiente de él para todo, fue cuando empezó la verdadera pesadilla. Lo que yo creía que era el cuidado de un hijo devoto, se convirtió en la cosa más asquerosa que una madre puede experimentar en la vida. Era como si él hubiera esperado esta oportunidad durante años, como si mi parálisis fuera precisamente lo que él quería. En las primeras semanas en casa, mientras aún me adaptaba a la nueva realidad de no poder moverme con normalidad, él dijo que necesitaba examinarme a diario para asegurarse de que no me salieran llagas por estar tanto tiempo acostada. Dijo que había investigado en Internet sobre el cuidado de personas postradas en cama y que las personas que permanecen mucho tiempo en cama pueden desarrollar heridas terribles si no se las cuida bien. Incluso me mostró algunas fotos impactantes de llagas infectadas que había impreso. Dijo que eso me podía pasar a mí si no me cuidaban adecuadamente. Le creí, ¿no? Él era mi hijo, la única persona que tenía en el mundo. ¿Por qué iba a dudar de él? Parecía tan preocupado por mí, tan devoto. Hablaba con tanta seguridad sobre los riesgos médicos a los que me enfrentaba. Pero esos exámenes empezaron a durar cada vez más, y sus manos empezaron a tocar lugares que no tenían ninguna relación con el cuidado de las llagas. Me examinaba cada centímetro de mi cuerpo, diciendo que tenía que revisarlo todo, que las llagas podían aparecer en cualquier lugar. Empezó a decir que mis senos se veían diferentes, que parecían hinchados, que tenía que masajearlos para mejorar la circulación. Dijo que había leído en sitios especializados que las mujeres que permanecen mucho tiempo en cama pueden tener problemas de circulación mamaria y que el masaje era fundamental para prevenir complicaciones graves. Sus manos permanecían allí por mucho tiempo, apretando, moviendo, haciendo movimientos que me dejaban una sensación horrible en el estómago, una mezcla de asco, miedo y confusión. Y cuando le decía que me dolía o que no me gustaban esos toques, él respondía que era así, que al principio siempre molestaba, pero que luego el cuerpo se acostumbraba e incluso mejoraba. Decía que no podía ser egoísta, que él estaba sacrificando su tiempo para cuidarme, que yo debía colaborar con el tratamiento si quería recuperarme. Lo decía con tanta convicción que me hacía dudar de mis propios sentimientos. Me hacía pensar que, quizás, yo estaba interpretando mal esos toques. El primer incidente real, el que marcó el comienzo de los abusos más graves, ocurrió durante un baño, un jueves por la tarde. Dijo que yo estaba muy sucia allá abajo y que necesitaba limpiarme bien, o me daría una infección urinaria terrible que podría matarme. Empezó a tocarme de una manera que no tenía nada que ver con la limpieza, introduciendo sus dedos donde no debía, diciendo que estaba quitando la suciedad acumulada que yo no podía quitar sola debido a la parálisis. Traté de cerrar las piernas. Usé toda la fuerza que tenía en el lado derecho de mi cuerpo
para tratar de protegerme, pero él me sujetó firmemente y me dijo con esa voz falsamente cariñosa: «Mamá, relájate. Soy tu hijo. No hay nada de malo en esto. Tú me bañaste toda mi vida cuando era niño, me limpiaste el trasero, me enseñaste higiene. Ahora es mi turno de cuidarte». La comparación era absurda, asquerosa, pero él hablaba con tanta naturalidad que por un momento me hizo dudar si estaba exagerando. A partir de entonces, los baños se convirtieron en una verdadera tortura. Sesiones de horror que sabía que ocurrirían todos los días y que no podía evitar. Pasaba más de una hora limpiándome, siempre con esas asquerosas excusas sobre higiene y salud. Decía que una mujer paralizada necesitaba un cuidado especial, que yo no entendía nada de medicina, que él había investigado todo en Internet y sabía exactamente lo que hacía. Y yo estaba allí, incapaz de moverme con normalidad, dependiendo de él para todo, sin posibilidad de resistir o escapar. Era una sensación de desesperación que no puedo explicar, una mezcla de terror, asco e impotencia. Luego empezaron los toques que él llamaba terapéuticos, siempre con la excusa de que eran un tratamiento médico. Decía que tenía que masajearme el abdomen todos los días para que mis intestinos funcionaran correctamente, que las personas paralizadas tenían problemas de estreñimiento y que solo el masaje abdominal lo resolvía, que si no lo hacía, podía tener una obstrucción intestinal y moriría. Pero sus masajes eran extraños. Comenzaban en el abdomen, pero continuaban hacia abajo hasta llegar a lugares que no tenían nada que ver con los intestinos. Cuando me quejaba, se enfadaba y gritaba: «Mamá, ¿quieres curarte o no? ¿Quieres morir de infección? Estoy aquí tratando de salvarte y tú solo te quejas». La manipulación psicológica era lo peor, peor incluso que el abuso físico. Repetía las mismas frases todos los días, como un mantra que me rompía por dentro. «Mamá, dependes de mí para todo. Si no estoy aquí, ¿quién te cuidará? ¿Quién te dará de comer? ¿Te llevará al baño? ¿Te dará la medicina? ¿Quién será paciente con una?» Lo decía mientras me tocaba de forma inapropiada, como si fuera lo más normal del mundo, como si yo debiera estar agradecida de que él estuviera allí, sacrificándose por mí. Decía que yo era una carga para cualquiera, que solo él tenía la paciencia para cuidar a alguien como yo, que si me abandonaba, me pudriría en un horrible asilo donde nadie me cuidaría. Pintaba una imagen tan horrible de mi situación que me aterrorizaba la sola idea de la posibilidad de quedarme sin él, incluso sabiendo que lo que me hacía estaba mal. Era un ciclo enfermo de dependencia y miedo. Cuando intentaba resistirme con más fuerza, quejarme más fuerte o intentaba apartarlo con la mano que aún me funcionaba, él empezaba con amenazas sutiles, pero muy efectivas. Me decía con esa voz tranquila y controlada: «Mamá, ¿quién le va a creer a una paralítica contra mí? Todos aquí, en el barrio, en toda la ciudad, me conocen como el hijo devoto que lo dejó todo para cuidar a su madre enferma. Si empiezas a inventar mentiras sobre mí, pensarán que te has vuelto loca por el derrame, que tienes alucinaciones». Esas palabras me cortaban como un cuchillo, porque sabía que tenía razón. ¿Quién me creería a mí contra él? Empezó a controlar absolutamente todo en mi vida, cada detalle de mi rutina. Ya no dejaba entrar a nadie en la casa, ni siquiera a los vecinos que de vez en cuando venían de visita. Cuando la ciudadana Petrova de la casa de al lado aparecía en la puerta, preguntando por mí, él respondía que yo estaba durmiendo por la medicina fuerte, que el médico había recomendado reposo total, que las visitas me excitaban y dificultaban mi recuperación. La pobre mujer se iba preocupada, pensando que estaba ayudando al no molestarme. Les decía a todos que yo estaba muy débil, que el médico había recomendado reposo total,
que las visitas me excitaban y dificultaban mi recuperación. Nos aisló por completo del mundo. No tenía contacto con nadie más que él. Las amenazas se volvieron más claras. Dijo que, si le contaba algo a alguien, me internaría en un asilo y diría que tenía demencia por el derrame. Dijo que conocía gente que trabajaba en esos lugares y que me pudriría allí, siendo maltratada por extraños, comiendo mala comida, y nadie me defendería. Pintó una imagen tan horrible que me aterrorizaba la sola idea. Luego llegó el día en que decidió atender mis necesidades íntimas de una manera que nunca podré olvidar. Dijo que había estado demasiado tiempo sin relajarse y que eso era malo para la salud de cualquier mujer, especialmente de una paralítica. Dijo que había investigado al respecto y que los médicos recomendaban ejercicios especiales para mujeres en mi condición. Cuando me di cuenta de lo que quería hacer, intenté gritar, pero me tapó la boca y me dijo: «De todos modos, nadie te oirá, mamá, y si te oyen, pensarán que gritas de dolor por la parálisis». Desde ese día, mi vida se convirtió en un infierno total. Estableció una rutina horrible. Por la mañana, un baño con toques asquerosos. Por la tarde, una fisioterapia inventada por él que incluía sus toques en todo mi cuerpo. Por la noche, un cuidado especial que me dejaba en estado de shock, siempre con esas excusas sobre salud y medicina, como si me estuviera haciendo un favor. Durante el cambio de pañal, que necesitaba por la parálisis, dedicaba una cantidad absurda de tiempo a limpiarme, siempre tocando lo que no debía, siempre con la excusa de mantenerme limpia y sana. Decía que si contraía una infección por la suciedad, podría morir, y que él no lo permitiría porque me amaba mucho. Lo peor de todo era que hacía todo esto hablando de amor. Decía: «Mamá, hago esto porque te amo, porque eres la mujer más importante de mi vida, porque no puedo vivir sin ti». Mezclaba declaraciones de amor con actos asquerosos, como si fuera lo más normal del mundo. No podía entender cómo una persona podía hablar de amor haciendo algo así. También empezó a darme medicamentos que no eran los que el médico me había recetado. Decía que había comprado vitaminas especiales para fortalecerme, pero sospechaba que eran medicamentos para dejarme más somnolienta y menos resistente. Después de tomar esas vitaminas, me ponía más letárgica, más confundida, sin fuerzas ni siquiera para gritar con normalidad cuando él me agredía. El primer abuso sexual completo ocurrió una noche que nunca olvidaré. Él vino a mi habitación después de la medianoche, borracho, llorando, diciendo que estaba sufriendo mucho por la falta de una novia, que ninguna mujer quería estar con él porque él dedicaba todo su tiempo a cuidarme. Dijo que yo tenía la obligación de ayudarlo, porque era mi culpa que no pudiera encontrar una novia. Lo que sucedió después fue tan horrible que hasta el día de hoy me despierto gritando de pesadillas. Después de esa noche, él dijo que ahora teníamos una relación especial, que yo era más que una madre para él, que éramos una pareja, y que nadie debía saberlo porque la gente no entiende el amor verdadero. Dijo que lo que había pasado entre nosotros era obra de Dios, que era el destino, que la parálisis había ocurrido para que estuviéramos más cerca. Su locura no tenía límites. Respóndeme honestamente. ¿Crees que una madre tiene la obligación de perdonar a un hijo, haga lo que haga? Porque yo tengo una opinión muy contradictoria al respecto. Dime en los comentarios qué piensas, porque lo que escucharás ahora sobre los años siguientes te hará entender por qué pienso así. Lo que comenzó esa noche maldita se convirtió en una rutina de horror que duró años y años. Cada día que amanecía era un día más de tormento. Un día más en el que rezaba para que Dios me llevara pronto de ese sufrimiento. Antón convirtió mi vida en una prisión donde yo era prisionera de mi propio cuerpo. Y él era el carcelero más cruel que se pueda imaginar. Cada día, sin excepción,
repetía los mismos abusos, siempre con esas asquerosas excusas de cuidado e higiene. Por la mañana, cuando me despertaba para el desayuno, ya empezaba a pasarme las manos por encima, diciendo que estaba revisando si había dormido bien, si no me habían salido llagas en la piel durante la noche. Pero sus revisiones eran pura maldad disfrazada de cuidado médico. Durante el baño, que ocurría todos los días a última hora de la tarde, pasaba más de 2 horas limpiándome. Decía que una persona paralizada necesitaba una higiene especial, que si no lo hacía, me pudriría de infección. Pero yo sabía que no era ninguna limpieza. Era él satisfaciendo sus deseos enfermos, usando mi cuerpo como si fuera una muñeca. Intentaba resistirme, pero como mi brazo izquierdo no me obedecía, mi pierna izquierda estaba muerta. Dependía de él incluso para ir al baño. La fisioterapia inventada por él era otro momento de horror. Decía que había investigado en Internet ejercicios que yo necesitaba hacer para no perder completamente el movimiento. Pero sus ejercicios incluían sus toques por todo mi cuerpo, haciéndome hacer movimientos que no tenían nada que ver con la recuperación de un derrame cerebral. Él manipulaba mi cuerpo como quería, siempre diciendo que era por mi propio bien, que si no lo hacía, estaría paralizada por el resto de mi vida. La noche era el momento en que ocurría lo peor. Decía que yo necesitaba una relajación especial para dormir bien, que una mujer con un problema neurológico debía liberar la tensión. De lo contrario, podría tener otro derrame cerebral. Y entonces me hacía cosas que hasta el día de hoy me dan náuseas. Intentaba fingir que dormía, pero él decía, «Es inútil fingir, mamá. Sé cuándo estás despierta y cuándo duermes». Intentaba pedir ayuda de todas las formas posibles. Cuando un vecino pasaba por la casa y miraba por la ventana, intentaba hacer señales con los ojos. Intentaba mover la cabeza para mostrar desesperación. Pero él siempre estaba cerca, siempre controlándolo todo. Si notaba que intentaba llamar la atención, se acercaba y decía en voz alta, «Mamá está un poco dolorida hoy, ¿verdad? Pero ya le di la medicina. Pronto estará mejor». Cuando sonaba el teléfono, él contestaba. Siempre decía a todos que no podía hablar porque estaba muy débil, que el médico había recomendado reposo vocal. Si insistían demasiado en hablar conmigo, me traía el teléfono, pero se quedaba cerca, escuchando cada palabra. Poniendo una cara asquerosa, si intentaba decir algo que pudiera levantar sospechas. Incluso tenía miedo de decir «ayuda», porque sabía que me lo haría pagar después. Él controlaba todas las medicinas que yo tomaba. Además de las que el médico me había recetado para el derrame cerebral, me daba otras que, según él, había comprado en la farmacia para completar el tratamiento. Sospechaba que eran medicinas para hacerme más sumisa, más confusa, porque después de tomarlas me ponía muy distraída. No podía pensar con claridad, sin fuerzas ni siquiera para gritar normalmente cuando me agredía. Las visitas se reducían una tras otra. Primero, dijo que no podía recibir a mi amiga Olga porque hablaba demasiado alto y eso afectaba mi presión arterial. Luego dijo que la gente de la iglesia ya no podía venir porque era muy sensible a las aglomeraciones. Continuó inventando excusas para cada persona hasta que no quedó nadie. Estábamos completamente aislados del mundo, solo él y yo dentro de esa casa que se había convertido en mi infierno personal. Intentaba resistirme de varias maneras. A veces fingía que me dolía mucho para ver si se detenía, pero él decía que el dolor era normal para alguien que había sufrido un derrame cerebral y que lo que él hacía ayudaría a mejorarlo. Otras veces intentaba llorar, esperando que se compadeciera un poco, pero él decía que el llanto también era un síntoma de un problema neurológico y que con el tiempo mejoraría. Una vez logré tomar el teléfono a escondidas e intentar llamar a emergencias, pero mi habla
estaba algo arrastrada por las medicinas que él me daba, y la mujer del otro lado no podía entender bien lo que decía. Cuando él llegó y vio el teléfono en mi mano, se puso furioso. Dijo que si volvía a hacer eso, me ataría a la cama y diría a todos que tenía ataques debido al derrame. Los años pasaron y perdí la esperanza de que alguien supiera alguna vez lo que estaba sucediendo. Él había logrado construir una imagen perfecta de hijo devoto. Los vecinos lo elogiaban. Decían que era un ejemplo de hijo que había sacrificado su vida para cuidar a su madre enferma. Cuando salía de compras o hacía algo en la calle, todos hablaban bien de él. ¿Cómo podía alguien sospechar de una persona con esa reputación? También se estaba volviendo más audaz. Empezó a llevarme a las citas médicas y asistía a todas las exploraciones. No permitía que el médico me examinara sola. Decía que yo me ponía muy nerviosa sin él cerca, que podía tener otro derrame si me excitaba. Los médicos lo encontraban normal. Elogiaban su devoción. Nadie imaginaba que él estaba allí para controlar lo que yo decía durante las consultas. Cuando el médico preguntaba cómo estaba, él respondía por mí, antes incluso de que yo abriera la boca. Decía que yo estaba progresando bien, que comía correctamente, dormía bien, hacía fisioterapia. Si el médico insistía en hablar directamente conmigo, él decía, «Doctor, a veces ella está un poco confundida debido al derrame, pero yo anoto todo lo que sucede en casa y puedo informarle mejor». Pero un día, después de casi 8 años viviendo en ese infierno, algo sucedió que lo cambió todo. La vecina, la ciudadana Petrova, estaba enferma en casa, y por eso pasó todo el día en casa en un momento en que normalmente trabajaba. Fue ese día que no pude más y empecé a gritar desesperada mientras él me agredía. Grité con una fuerza que no sabía que tenía hasta que mi voz desapareció. La ciudadana Petrova escuchó los gritos a través de la delgada pared que separaba las dos casas. Más tarde dijo que nunca había escuchado un grito de desesperación así, que sonaba como si alguien estuviera siendo torturado. Se preocupó y vino a llamar a la puerta para ver si todo estaba bien. Antón atendió la llamada con la mayor calma del mundo. Dijo que yo había tenido un ataque de dolor debido a la parálisis, que ya me había dado la medicina y que ya estaba mejor. Pero la ciudadana Petrova no estaba convencida. Insistió en verme. Dijo que quería asegurarse de que yo estaba bien. Él intentó impedírselo, pero ella empujó la puerta y entró. Me encontró en la cama, toda sudada, con marcas de manos en el cuello. Mis ojos estaban rojos de tanto llorar. Ella supo de inmediato que algo andaba muy mal, sobre todo porque yo tenía una mirada desesperada, intentando decir algo que ella no podía entender. La ciudadana Petrova dijo que iba a llamar a emergencias, que yo necesitaba ir al hospital. Él intentó convencerla de que no era necesario, que era solo una crisis normal, que yo siempre me ponía así cuando me enfermaba, pero ella no le hizo caso y llamó al 911 de todos modos. Mientras esperábamos la ambulancia, ella se quedó a mi lado, tomándome la mano, y yo intentaba decir, «ayuda», con los ojos, porque mi voz no salía. En el hospital, el médico que me atendió encontró algo extraño. Dijo que yo tenía signos de un estrés muy severo para alguien que supuestamente estaba bien cuidada en casa. Preguntó si yo sentía algún otro dolor, si algo estaba sucediendo en casa que me pudiera estar agitando. Antón, como siempre, respondió por mí. Dijo que era normal para alguien con un problema neurológico, pero el médico insistió en examinarme sola. Le dijo a Antón que necesitaba hacerme algunos procedimientos, que era mejor que abandonara la habitación. Él intentó resistirse, pero el médico fue firme. Esa fue la primera vez en 8 años que me quedé a solas con una persona que podía ayudarme. Cuando el médico comenzó el examen,
Notó en mi cuerpo signos que no correspondían con los cuidados que supuestamente recibía en casa. El médico preguntó si alguien me estaba haciendo daño, si me estaban maltratando. Intenté hablar, pero estaba tan nerviosa que las palabras no salían. Entonces preguntó si podía mover la cabeza para responder sí o no. Cuando preguntó si alguien de mi familia me estaba haciendo daño, pude asentir con la cabeza sí. Cuando preguntó si era mi hijo, volví a confirmarlo. El médico llamó a la trabajadora social del hospital y a una psicóloga. Ellas vinieron a hablar conmigo y poco a poco pudieron entender lo que estaba sucediendo. Les conté todo lo que pude, incluso con el habla algo arrastrada, incluso temblando de miedo. Les conté sobre el abuso, los toques, las amenazas. Estaban horrorizadas, pero me creyeron. Cuando fueron a hablar con Antón, él negó todo con la mayor frialdad del mundo. Dijo que yo tenía alucinaciones debido al derrame, que era común que las personas con problemas neurológicos inventaran cosas, que él era un hijo devoto y que esas acusaciones eran absurdas. Dijo que yo era una desagradecida después de todo lo que él había hecho por mí, que había sacrificado su vida para cuidarme. Era tan convincente que por un momento pensé que la gente le creería. Habló con tanta seguridad, tanta calma, que casi me hizo dudar de mi propia versión. Pero la trabajadora social dijo que me harían otros exámenes más detallados y que si encontraban algún signo de abuso, llamarían a la policía de inmediato. Sé que esta historia es dura, pero apuesto a que muchos de ustedes no se atreverán a darle me gusta a este video. Vamos, demuéstrenme lo contrario. Dale a ese me gusta. Veamos si realmente tienes el coraje, porque lo que estás a punto de saber sobre lo que sucedió después de esos exámenes te impactará aún más que todo lo que he contado hasta ahora. Los exámenes que me hicieron en el hospital confirmaron todo lo que había dicho. El perito forense encontró signos evidentes de abuso sexual reciente y antiguo, marcas en mi cuerpo que demostraban que decía la verdad. Cuando le mostraron los resultados a Antón, él siguió negando, pero ahora ya no podía mantener esa postura de hijo devoto. La máscara se cayó y todos pudieron ver el monstruo que realmente era. La policía fue llamada y él fue arrestado de inmediato. Se lo llevaron esposado del hospital mientras él gritaba que yo estaba loca, que yo me lo inventaba todo por el derrame, que demandaría a todos por difamación. Pero gritar era inútil. Las pruebas estaban en mi cuerpo, marcadas por años de abuso, y nadie podía negar la realidad. Permanecí en el hospital casi 2 semanas mientras decidían qué hacer conmigo. No tenía familiares cercanos que pudieran cuidar de mí, y me aterrorizaba la posibilidad de ir a un asilo o a algún lugar donde no conociera a nadie. Pero entonces ocurrió un milagro que nunca olvidaré. Apareció mi prima Vera, una prima lejana de mi padre, de la que ni siquiera me acordaba. Vera se enteró del caso a través de una amiga que trabajaba en el hospital. Vino a verme y me dijo que, aunque no habíamos hablado en más de 20 años, no podía permitir que un familiar pasara por una situación así sola. Dijo que tenía una casa con una habitación en la planta baja, que podía cuidar de mí, que no me dejaría desamparada. Cuando escuché esas palabras, lloré de alivio por primera vez en muchos años de llorar solo por desesperación. La casa de Vera estaba en una zona más apartada de Rostov, en una calle tranquila, llena de árboles y casas sencillas. Ella adaptó una habitación para mí con barras de apoyo en el baño, una cama baja para que pudiera sentarme sola, una silla de ruedas para que pudiera moverme por la casa. Por primera vez en 8 años, estaba en un lugar donde podía estar segura de que nadie me haría daño. Los primeros días en casa de Vera fueron extraños. Tenía tanto miedo que cualquier ruido me hacía saltar de susto. Cuando ella se acercaba para ayudarme con algo, automáticamente me encogía
esperando un ataque. Mi cuerpo había grabado el miedo de tal manera que incluso aquellos que querían ayudarme me asustaban. Ella tuvo una paciencia angelical conmigo. Hablaba en voz baja, se movía lentamente, siempre avisando antes de tocarme. Lo primero que hizo Vera fue llevarme a una fisioterapeuta llamada Marina, que tenía una consulta cerca. Marina era una mujer de unos 40 años, con el pelo corto, de modales firmes pero cariñosos. Cuando Vera le explicó lo que me había pasado, vi que se puso furiosa. Dijo que haría todo lo posible para ayudarme a recuperar el movimiento, que yo merecía recuperar mi independencia. Las primeras sesiones de fisioterapia fueron difíciles. Mi cuerpo estaba demasiado tenso, bloqueado por el miedo y el trauma. Marina explicó que era normal, que las personas que han sufrido abuso físico suelen tener el cuerpo muy contraído, como si siempre estuvieran defendiéndose de un ataque. Ella comenzó lentamente, solo con ejercicios de respiración y relajación, enseñándome a confiar de nuevo en mi cuerpo. Pero Marina no era solo una fisioterapeuta. Se convirtió en mi confidente, mi amiga, mi terapeuta improvisada. Durante las sesiones, me permitía hablar de todo lo que había pasado. Me escuchaba sin juzgar. Me ayudaba a entender que no había sido culpa mía en absoluto. Ella decía que el derrame cerebral no había sido un castigo de Dios, que yo no merecía pasar por ese sufrimiento, que yo era una superviviente, no una víctima. Unos 3 meses después de empezar la fisioterapia, ocurrió algo que me impactó. Durante un ejercicio, intentando alcanzar un objeto que Marina había puesto sobre la mesa, mi mano izquierda se movió por sí sola por primera vez desde el derrame. Fue solo un pequeño movimiento. Los dedos se cerraron un poco, pero yo lloré de emoción. Marina también lloró conmigo y dijo, «¿Ves, Ariadna? Tu cuerpo está volviendo a la vida». A partir de ese día, los ejercicios se hicieron más intensos. Marina explicó que mi cerebro estaba creando nuevas conexiones, que los movimientos volverían gradualmente si no me rendía. Fue un trabajo duro, a veces doloroso, pero cada pequeño progreso me daba más esperanza. Primero volvió algo de movimiento en los dedos, luego en la muñeca, luego en el codo. Mi pierna también empezó a responder mejor. Vera también me llevó a una psicóloga, la doctora Orlova, que trabajaba con personas que habían sufrido un trauma severo. Ella explicó que yo necesitaba trabajar 2 traumas. El derrame cerebral, que había cambiado mi vida en 1 hora, y los años de abuso que le siguieron. Dijo que sería un trabajo largo, que yo debía ser paciente conmigo misma, que la curación del trauma no ocurre de la noche a la mañana. Las sesiones con la doctora Orlova fueron fundamentales para que yo entendiera muchas cosas. Ella explicó que lo que Antón me había hecho tenía un nombre: abuso sexual, abuso de una persona vulnerable, secuestro, que no había sido cuidado, ni amor, ni nada que se le pareciera. Que él había usado mi dependencia física para satisfacer sus deseos enfermos, y que eso era un crimen grave, independientemente de que fuera mi hijo o no. Con el tiempo, llegué a entender que yo no tenía la culpa de nada de lo que había sucedido. No tuve la culpa de haber tenido un derrame cerebral. No tuve la culpa de haberme vuelto dependiente. No tuve la culpa de haber criado a un hijo que se convirtió en un monstruo. La doctora Orlova me enseñó que las víctimas de abuso siempre se sienten culpables, pero que esa culpa es irreal. Es solo la forma en que la mente encuentra para intentar comprender una situación que no tiene sentido. Meses después de comenzar el tratamiento, llegó el día más emocionante de mi recuperación. Marina dijo que íbamos a intentar que yo caminara sola, solo con el apoyo de un bastón. Tenía miedo de caerme, pero ella dijo, «Confía en mí, Ariadna, estás lista». Y efectivamente, lo estaba. Logré dar unos 3 pasos sola, temblorosa pero firme. Vera miraba y lloraba tanto que pensé que le iba a dar un ataque.
Caminar sola lo cambió todo en mi vida. Ya no dependía de nadie para ir al baño. Tomar un vaso de agua, acercarme a la ventana y mirar la calle. Puede parecer una tontería, pero para alguien que llevaba años sin poder moverse, cada movimiento era un logro inmenso. Practicaba horas caminando por la casa, fortaleciendo mis piernas, recuperando el equilibrio que el derrame me había quitado. Con la recuperación de la independencia física, empecé a pensar qué hacer con mi vida. Ya no podía trabajar en la fábrica textil. Mi cuerpo no soportaría el trabajo encorvado en la máquina durante horas. La doctora Orlova me sugirió que buscara una actividad que me diera placer. Sería una forma de empezar mi vida profesional de nuevo sin mucho esfuerzo físico. Fue Vera quien sugirió un curso de hierbas medicinales. Dijo: siempre has tenido una inclinación por el cuidado de las plantas, que en tu juventud sabías hacer tés para todo, que tu mamá te enseñó mucho sobre remedios caseros. Dijo que había una mujer en el barrio que impartía un curso básico de plantas medicinales, que yo podría aprender más al respecto, y quizás incluso trabajar con eso en el futuro. El curso fue un descubrimiento maravilloso. Aprendí sobre docenas de plantas, sus acciones, cómo preparar tés, ungüentos caseros, jarabes. La profesora, la señora Valeria, dijo que yo tenía un don para trabajar con las plantas, que mi mano era buena para preparar medicinas. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien elogiaba alguna habilidad mía, lo que me hizo sentir útil de nuevo. Mientras me recuperaba y reconstruía mi vida, el caso contra Antón fue a juicio. Fue condenado a 12 años de prisión por violación de una persona vulnerable, secuestro y malos tratos. Pensé que por fin se había hecho justicia, que él pagaría por todo lo que me había hecho durante tantos años. Pero lo que no imaginaba es que el sistema penitenciario estadounidense es una broma. Ahora viene la parte en la que muchos me juzgarán. Cuando supe que había sido puesto en libertad condicional por buena conducta después de solo 3 años, tomé una decisión. ¿Crees que me equivoqué al no denunciarlo de nuevo cuando intentó contactar conmigo? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Porque lo que sucedió después te mostrará que a veces la vida hace justicia de maneras que ni siquiera esperamos. 3 años después de su liberación, yo estaba completamente recuperada y viviendo mi vida. Había abierto una pequeña tienda de productos naturales en un local comercial junto al Parque Amanecer, justo en el centro de Rostov. Vendía hierbas medicinales, tés, ungüentos caseros, jarabes que yo misma preparaba. El negocio creció tanto que no podía manejarlo sola. Tuve que contratar a Daria, una joven que me ayudaba con las ventas y a quien le encantaba aprender sobre plantas medicinales. Mi tienda se hizo famosa en toda la ciudad. La gente venía a buscar remedios para todo: dolores de cabeza, insomnio, problemas estomacales, depresión, ansiedad. Yo aconsejaba a todos cómo usar las plantas adecuadas, les enseñaba a preparar tés en casa, les daba consejos de salud natural basados en décadas de experiencia e investigación. Me convertí en una autoridad en la materia. Ganaba mi dinero honestamente. Era independiente de nuevo, después de tanto sufrimiento. La rutina de la tienda era una alegría. Me levantaba temprano, tomaba café con Vera, caminaba 4 cuadras hasta el centro, abría la tienda a las 8 de la mañana, acomodaba las hierbas secas en frascos, preparaba los ungüentos del día, atendía a mis clientes habituales que ya venían a hablar conmigo de la vida, además de los remedios. Era una vida sencilla, pero llena de propósito y significado. Vera seguía viviendo conmigo, pero ahora éramos más como hermanas que como una prima, cuidando a una prima enferma. Me ayudaba en la tienda los fines de semana, cuidaba la casa mientras yo trabajaba. Ella era mi compañera de vida, mi confidente, mi amiga más cercana. Construimos una rutina buena, pacífica, llena de un afecto genuino. Por primera vez en décadas, era verdaderamente feliz. Incluso encontré un novio,
El señor Ignat, un viudo de 68 años que visitaba mi tienda con frecuencia para comprar té de toronjil para sus nervios después de la muerte de su esposa. Él conocía toda mi historia, respetaba mi pasado, me trataba con un cariño que pensé que nunca volvería a sentir en mi vida. No vivíamos juntos, pero nos veíamos casi todos los días. Íbamos al cine, paseábamos por el parque, vivíamos un hermoso romance de personas maduras que saben apreciar la buena compañía. Ignat era todo lo que Antón nunca había sido. Respetuoso, cariñoso, protector sin controlar. Me traía flores cada viernes, me ayudaba a cargar cajas pesadas de la tienda, esperaba a que cerrara para que pudiéramos ir a cenar juntos a un restaurante sencillo cerca. Nuestra relación se basaba en el respeto mutuo, la confianza, un afecto genuino. Así es como debe ser el amor. Fueron 20 años de total paz, reconstrucción, una felicidad que nunca pensé que sería posible. Logré convertir el dolor en un propósito, ayudando a otras personas a través de las plantas medicinales. Recibí varias invitaciones para dar charlas sobre superación, sobre emprendimiento en la tercera edad, sobre cómo empezar de nuevo después de los 50. Me convertí en un ejemplo en la ciudad, una mujer que pudo dar un giro a la situación después de haber pasado por el infierno. Mi tienda prosperó tanto que no podía creerlo. Empecé con un pequeño puesto de 1 metro y terminé ocupando toda la habitación con estantes hasta el techo, llenos de frascos de hierbas, una nevera con ungüentos caseros, una mesa grande donde atendía a las personas que venían a buscar consejos más detallados. Tenía clientes que venían de otras ciudades, solo para comprar mis productos. Durante estos 20 años, también creé un grupo de apoyo informal para mujeres que habían sufrido violencia doméstica. Todos los martes, después de cerrar la tienda, nos reuníamos en la trastienda para hablar, compartir experiencias, apoyarnos mutuamente. Muchas mujeres lograron salir de relaciones abusivas después de participar en estas reuniones. Era mi manera de devolver toda la ayuda que había recibido cuando más la necesitaba. La fama de mi tienda se extendió tanto que incluso un periodista de un periódico vino a hacerme una entrevista. Salió un gran artículo sobre el emprendimiento femenino en la tercera edad con mi foto entre las hierbas, contando cómo había convertido una tragedia personal en una oportunidad para un nuevo comienzo. Guardaba el recorte del artículo enmarcado detrás del mostrador como un recordatorio de que en la vida se puede tener éxito, incluso después de haber pasado por lo peor. Pero entonces, un jueves por la mañana del año pasado, estaba en la tienda, colocando frascos de ungüento de árnica que acababa de preparar, cuando escuché una voz familiar pidiendo ayuda. Era una voz temblorosa, débil, muy diferente a la voz dominante que me había aterrorizado durante tantos años. Cuando me volví para ver quién era, casi me caigo de susto. Era Antón, pero no el hombre fuerte y dominante que me había agredido durante una década. Allí, en la puerta de mi tienda, estaba un hombre destrozado, flaco, con la piel amarillenta, apenas moviéndose, apoyado en un bastón. Su pelo era gris y ralo, sus ojos hundidos, su ropa demasiado grande para un cuerpo que se había consumido. Parecía haber envejecido 20 años en los últimos 10. Habría sido casi irreconocible si no fuera por esa voz que todavía me producía escalofríos. Me vio y empezó a llorar de esa manera patética en que lloran los hombres cobardes cuando necesitan algo. Dijo con voz ahogada: «Mamá, estoy muy enfermo. Necesito tu ayuda. El médico dijo que tengo esclerosis múltiple, que me quedaré paralizado si no tengo cuidados especiales. Por favor, no me abandones». Estaba allí, en la puerta de mi tienda, temblando, esperando que me compadeciera de él, como la madre tonta que todo lo perdona. Miré a ese hombre que había destruido tantos años de mi vida y sentí una extraña calma.
No sentí ira, no sentí miedo, no sentí pena. Sentí una calma helada que nunca antes había experimentado. Ahí estaba él, mi torturador, en la misma situación en la que yo había estado una vez, dependiente, vulnerable, necesitando cuidados, suplicando ayuda a quien él había herido sin piedad ni compasión. Él siguió hablando, intentando conmoverme. Mamá, sé que hice cosas malas en el pasado. Sé que te hice daño, pero ahora te necesito. Ya no tengo a nadie en el mundo. Tú eres mi única familia. Vivo en una pequeña habitación en una pensión. Ya no puedo trabajar. Apenas puedo cuidarme. Por favor, perdóname y ayúdame. Usó la misma manipulación emocional de siempre, pero ahora ya no tenía ningún poder sobre mí. Daria, que estaba colocando hierbas en un estante, se dio cuenta de que algo pasaba y se acercó. Le susurré: «Puedes ir a almorzar. Yo me encargo». Ella se fue discretamente, dejándonos solos. No quería testigos para la conversación que iba a tener con ese hombre que una vez fue mi hijo. Escuché todo lo que tenía que decir, sin interrumpir, observando cada detalle de ese cuerpo que una vez fue fuerte y ahora estaba debilitado. Me contó que la esclerosis múltiple había comenzado hace unos 5 años, que al principio era solo un entumecimiento en las piernas, pero luego empeoró hasta que perdió parte de sus movimientos, que sus manos también estaban afectadas, que le costaba sostener objetos, mantener el equilibrio, caminar largas distancias. Me contó que lo habían despedido de su trabajo en la construcción porque ya no podía cargar cosas pesadas, que el dinero de la pensión, por invalidez, apenas cubría la habitación donde vivía y la comida, que ya no podía bañarse solo normalmente, que a veces pasaba días sin poder comer bien, que tenía miedo de caerse y que nadie lo ayudara. Cuando terminó de hablar, respiré hondo y dije con la voz más firme que pude: «Ahora sabes lo que es depender de alguien, ¿verdad? Sabes lo que es no poder defenderte, verte obligado a confiar en que la persona que te cuida no te hará daño, no se aprovechará de tu debilidad». Vi cómo su cara cambiaba de color. Cuando entendió a dónde iba con esas palabras, seguí hablando con una calma que me sorprendió. «¿Recuerdas lo que me hiciste durante 10 años mientras yo estaba paralizada? ¿Recuerdas cómo me agredías todos los días? ¿Cómo me amenazabas? ¿Cómo convertiste mi vida en un infierno? ¿Recuerdas que te supliqué que pararas y tú dijiste que debía estar agradecida porque me estabas cuidando?» Él intentó interrumpirme, pero levanté la mano y no se lo permití. Era mi turno de hablar. Él tenía que escuchar después de tantos años en que me había obligado a guardar silencio. Durante años te supliqué que me mostraras un poco de respeto, un poco de humanidad. Dijiste que yo dependía de ti, que nadie más me cuidaría, que yo debía aceptar todo en silencio porque era un favor que me hacías. Ahora tú eres el dependiente. Eres tú quien necesita cuidados. Vi que él se desesperaba. Al darse cuenta de que no cedería al chantaje emocional, como él esperaba, intentó cambiar de estrategia. «Mamá, era joven, era inmaduro, no sabía lo que hacía. Ahora entiendo que me equivoqué, que te hice daño. Lo siento mucho, te juro por Dios que lo siento». Pero ya he oído esos discursos antes, durante el juicio. Lo sientes porque me necesitas ahora, no porque hayas entendido el daño que me hiciste. Si estuvieras sano, con dinero, independiente, nunca habrías aparecido aquí pidiendo perdón. Tu arrepentimiento es egoísmo, no un arrepentimiento verdadero. Lo dije mirándolo directamente a los ojos, sin apartar la mirada ni un segundo. Él intentó usar su última carta, la más asquerosa de todas. «Mamá, sé que eres una persona de fe, una persona que perdona. Siempre has sido así. Siempre has tenido un gran corazón.
No dejarás que tu propio hijo muera solo, ¿verdad? ¿Qué pensará la gente si se entera de que me negaste tu ayuda? Entonces me reí. Me reí tanto que hasta yo misma me asusté. Mi hijo murió hace mucho tiempo. Lo que tengo delante es solo un extraño que una vez me hizo mucho daño. Mucho daño. ¿Y sabes lo que la gente piensa de mí hoy? Piensan que soy una mujer valiente que pudo superar un trauma horrible, que construyó una nueva vida después de los 50. Eso es lo importante. Ahora vas a salir de mi tienda y nunca más vas a volver. Vas a buscar algún asilo estatal, alguna institución de caridad, a alguien a quien el gobierno le pague para cuidarte. Porque el cuidado gratuito, el cuidado del amor, el cuidado de la familia, perdiste el derecho a eso cuando decidiste convertirme en un objeto sexual durante toda una década. Él salió de la tienda, tambaleándose, llorando a gritos, pero no sentí ni una pizca de pena. Después de que se fue, cerré la puerta de la tienda con llave, puse el cartel de cerrado y me senté en la silla detrás del mostrador. Lloré mucho, pero no era un llanto de tristeza. Era un llanto de liberación total, como si un peso enorme se hubiera quitado de mis hombros de repente. Finalmente, pude mirar a mi agresor a los ojos y decirle, no, logré recuperar el poder que me había quitado durante tantos años de horror. Más tarde me enteré por conocidos que trabajaban en los servicios sociales que él finalmente había ido a parar a un asilo estatal, uno de esos que el gobierno mantiene para personas sin familia ni dinero. Sé que su vida allí no es fácil, que depende de la buena voluntad del personal sobrecargado para todo, que a veces espera horas para ser atendido, que come mal, que duerme en una habitación compartida con otros enfermos. Es exactamente el trato que se merecía. Hoy, a los 72 años, puedo decir con total certeza que soy una mujer completamente realizada. Tengo mi tienda, que funciona muy bien, y me da independencia económica. Tengo a Vera, que es mi alma gemela. Tengo a Ignat, que me ama y me respeta como toda mujer merece ser amada. Tengo salud, fuerza y muchos planes por delante. He creado un grupo de apoyo informal para mujeres con discapacidad que ya ha ayudado a decenas de personas a denunciar abusos, salir de relaciones tóxicas y reconstruir sus vidas con dignidad. Cada semana recibo mensajes de mujeres que logran liberarse de situaciones horribles después de participar en nuestras reuniones. Es mi manera de convertir el dolor en un propósito, el trauma en una misión de vida. Mi historia demuestra que, sin importar tu edad, sin importar cuántos traumas hayas vivido, sin importar cuántas veces hayas caído, siempre es posible empezar de nuevo. Lo importante es nunca rendirse, buscar ayuda cuando se necesita, creer que mereces lo bueno de la vida, que mereces respeto, cuidado, dignidad y, lo más importante, nunca permitir que quienes te hicieron daño sigan teniendo poder sobre ti. Soy Ariadna Sokolova. Tengo 72 años. Vivo aquí en Rostov. Y esta es la historia de mi vida, de cómo el trauma más horrible me convirtió en la mujer más fuerte que conozco. Si quieres más historias de superación como la mía, suscríbete al canal Historias de Mayores. Aquí demostramos que no hay edad para empezar de nuevo y que la venganza más dulce es vivir bien. Entonces, ¿te gustó mi historia? Hoy me siento una vencedora, porque me esforcé mucho por superar todas las dificultades. Si puedes, haz clic en los cuadrados que aparecen en la pantalla para ver más videos y escuchar más historias de mujeres guerreras como yo. Te sorprenderá la fuerza que tenemos las mujeres estadounidenses para superar todo lo que la vida nos pone en el camino. La vida enseña que quien siembra vientos cosecha tempestades, y quien siembra mal, un día lo paga.